pasado con una de las marcas. ¿Se acuerda cuál era? Un miembro fiel de la Iglesia de Cristo. Complételo usted. Recibe la palabra de Cristo. Muy bien, muy bien. Gracias, amor, ahí en el palo blanco. En caso de se activa. Muy bien, muy bien. Un miembro fiel de Cristo recibe la palabra de Cristo. Eso es lo que estuvimos viendo la semana pasada. Y esta semana vemos una segunda marca. Una segunda marca. El miembro fiel de Cristo se une a la persona de Cristo. Se une a la persona de Cristo. ¿Ya? Para comenzar, entonces, quisiera comentar algo brevemente. Gracias. Súper. ¿Saben ustedes cuál es el origen histórico de las banderas? Me puse perfecto. ¿Cuál es el origen histórico de las banderas? ¿Las banderas? ¿No? Ahí está. Mire. Originalmente las banderas se usaban durante las guerras y eran un símbolo del gobernante o rey. Entonces, si ven acá un ejército llevando una bandera roja con un águila, algo así, eso simbolizaba la autoridad de su rey. Estamos llevando esa bandera, ¿ya? El otro reino. Era un símbolo del gobernante o rey que comandaba a determinado ejército, se identificaban con su rey. La bandera representaba el dominio del rey sobre su ejército. Quiere decir que él dominaba esta tropa, ¿ya? Y cuando se colocaba en un lugar, representaba su dominio o poder sobre aquellas tierras o edificaciones. Conquistaban y se tomaban el castillo, entonces botaban la otra bandera y ponían la de su rey. Aquí está, el dominio de nuestro rey está aquí, presente. Pero al mismo tiempo, si una tropa se movilizaba, ¿cierto?, portando una bandera, representaba bajo qué rey estaban luchando. Demostraba con quién estaba su lealtad o fidelidad y a quién obedecía. Entonces, desde lejos, otra tropa podría ver, tenemos la misma bandera, somos del mismo bando. Tienen otra bandera, son el enemigo, etc. La bandera indicaba cuál era tu bando. De ahí viene el nombre, bandera. ¿Cuál era tu bando? ¿Bajo qué dominio estabas ahí en ese lugar? En resumen, entonces, estar bajo una bandera significaba que estabas bajo la autoridad o dominio del rey al que pertenecían los símbolos de tu bandera. Es decir, estabas unido a su bando, eras uno de ellos. ¿Ya? Pero, imaginemos un poco. A ver, ¿tiene pila esto, no? No, ya, dejémoslo ahí. No, el de atrás, ahí. Imaginemos, ¿qué pasaría si un militar se cambia de bandera constantemente? Un día lo ven con una bandera, al otro día lo ven con la otra. No sé, yo creo que al menos pone en riesgo su vida. Cuando se equivoque de bandera, me equivoqué, levanté la equivocada. O si en vez de tener una bandera avanza por el campo de batalla con dos banderas, como se ve ahí, la del enemigo y la de su señor. ¿Qué pasaría? Como que ataques cruzados, así. ¿Se puede estar bajo la autoridad o dominio de dos reyes enemigos? No, no se puede, eso sería imposible. Tal persona sería atacada por ambos bandos. Nadie confiaría en él o ella, porque no se puede estar unido al bando de su señor y el de su enemigo al mismo tiempo. Lo que vemos a continuación en la carta del apóstol Pablo a los Efesios es algo parecido, ya que se nos presenta a Cristo como la cabeza de la iglesia. Y si Cristo es la cabeza, eso quiere decir que la iglesia es su cuerpo que se ubica bajo la cabeza.
unida a la persona de Cristo. Cristo no es un decapitado, unida su iglesia como cuerpo. Y esta es la segunda marca de un miembro fiel a la iglesia de Cristo que aprendemos hoy. Ahí sí. Unirse a la persona de Cristo. Y la primera fue recibir la palabra de Cristo, la segunda marca es unirse a la persona de Cristo. Y vamos a estar viendo estos dos puntos. La cabeza, ¿quién es la cabeza? ¿Y qué significa que Cristo sea la cabeza? Y su edificación, cómo Él edifica a su iglesia. ¿Ya? Oremos al Señor. Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por esta carta a los Efesios, que ha sido de bendición para ir aprendiendo qué significa ser un miembro fiel de tu iglesia, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que ahora que entraremos en los versículos y veremos lo que tú escribiste tanto tiempo atrás, que esto se haga vivo y presente a nosotros. Baja nuestras barreras, danos corazones humildes y enseñables delante de ti, Señor, para recibir lo que tú quieres darnos esta mañana en tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Entonces, lo primero, esta segunda marca, unirse a la persona de Cristo, tenemos que ver quién es la cabeza, ¿cierto? Pero primero recordemos el contexto. Esto es la continuación de lo que vimos la semana pasada. A ver, yo primero le voy a hacer, mejor le voy a hacer una señal, ¿ya? Esto es lo que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? Y él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos, ¿para qué? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y el pleno conocimiento del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces ya no seremos niños, sacudidos por olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error. Entre paréntesis, esto están aprendiendo ahora los chicos hoy día. ¿Ya? Así para que los papás conversen con ellos. Bueno, esto es lo que el apóstol Pablo viene hablando del crecimiento de los cristianos. Alcanzar la estatura, todavía no, yo creo que sí. Alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo, ¿cierto? Llegar a ser un hombre maduro. Cristianos que dejan de ser niños espirituales. Y ahora nos quiere explicar hacia dónde apunta el crecimiento de los cristianos. Ahora sí, hacia dónde apunta el crecimiento de los cristianos. Más bien, dice, al hablar la verdad en amor, la verdad del Evangelio, ¿cierto? Al hablarnos la verdad en amor, escuchar también el Evangelio, esa verdad. ¿Qué ocurre? Creceremos. Me encanta porque es una certeza. No dice, podría ser que tal vez alguno que no sé. Pongamos ahí por si acaso. No. Al hablar la verdad en amor, sí o sí, la palabra de Dios produce crecimiento. Creceremos. ¿En qué o hacia dónde? ¿Qué característica tiene este tipo de crecimiento? Dice, en todos los aspectos, de paréntesis, semejanza, ¿cierto? La persona es semejante a, tiene un aspecto similar a, se parece. Creceremos en todos los aspectos en aquel, con mayúscula, que es la cabeza, es decir, Cristo. Hacia allá está apuntando el crecimiento. Hablamos palabra, hablar la verdad en amor, es el servicio de la palabra, hablarnos el Evangelio de Cristo. Y esto tiene poder para producir crecimiento. ¿Ya? La Escritura no nos dice, podría ser, no. Es un hecho. Creceremos. Creceremos. Creceremos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza.
El cristiano o cristiana se irá pareciendo cada vez más, ¿a quién? A Cristo. Se irá pareciendo cada vez más. Ese es el efecto de su crecimiento espiritual, por estar exponiéndose a la palabra constantemente, por estar hablándose la palabra, el amor, unos con otros. La palabra va a obrar, empezar a hacer esta transformación. Poco a poco va a ir pareciéndose cada vez más a Cristo, como efecto de su crecimiento espiritual. Y se nos dice de Cristo que es ¿quién? La cabeza. Cristo es la cabeza del cuerpo. El cuerpo vendría siendo todos nosotros, ¿cierto? Todos nosotros, pastor incluido también. Cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Él es la cabeza. Entonces, cristiano o cristiana ha recibido a Cristo como su Señor y se encuentra unido, si queremos usar la metáfora del principio, a su bando, a su cuerpo. Se encuentra bajo la cabeza, bajo su dominio también. Eso significa también que Cristo sea la cabeza. Por eso estuvimos leyendo el Salmo que nos recordaba esa majestad, la lectura de una promesa del Hijo de David, un rey, alguien que iba a estar a la cabeza. Y Cristo viene a cumplir eso como cabeza. Cristo se alzó con su bandera sobre la vida de cada cristiano o cristiana, diciéndole a todos, él o ella me pertenece. Me pertenece. Yo soy su cabeza. Y él o ella es miembro de mi cuerpo, la iglesia. Me encanta cuando el apóstol Pablo iba matando cristianos, y de pronto Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Se lo está haciendo a mi cuerpo, a mi iglesia. Ellos son parte mía. No hay separación. Ellos son parte mía, son mi cuerpo. Cada cristiano o cristiana le pertenece a Cristo como su cabeza, él es miembro de su cuerpo, la iglesia. Entonces, preguntémonos, ¿por qué hay cristianos que pareciera ser que no maduran? Quizás pueden pasar años yendo a la iglesia, pero no crecen espiritualmente. Tal vez están siendo como aquel soldado con dos banderas, levantando dos banderas. Por un lado están rechazando escuchar la verdad, el amor, el servicio de la palabra, y no quieren escuchar el evangelio. Les da lata. Tampoco les gusta la idea de parecerse a Cristo cada vez más. No, estoy bien así como soy. Déjenme así nomás. Pero el Señor quiere que te parezcas a Él. En todos los aspectos vayas creciendo en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Quizás estos cristianos tienen otros planes y sus planes se ven mejor parecerse más a otra persona que admiran o hacer una mejor versión de ellos mismos. O quizás están rechazando también ponerse bajo la autoridad de Cristo. Yo no le rindo vuelta a ley. Mando yo solo. ¿Qué autoridad? Y no están rechazando la autoridad de Cristo, no están dispuestos a unirse a Él como cuerpo, como su cuerpo. Por eso, querido hermano, aprendamos esto esta mañana. La madurez cristiana se alcanza cuando nos ponemos bajo la cabeza y al servicio de unos a otros. Ahí es donde alcanzamos madurez cristiana. Reconocemos a Cristo como cabeza, pero nos ponemos también bajo y al servicio de uno a otro, que es lo que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Entonces, unirse a la persona de Cristo, tenemos claro quién es la cabeza. ¿Qué significa que Él sea la cabeza? Veamos de qué se trata su edificación, que era el versículo 16. Entonces, lo que hace el apóstol Pablo enseguida, usado por el Espíritu Santo, es enseñarnos cómo es que la cabeza, o sea, Cristo, va edificando su iglesia semejante al crecimiento del cuerpo humano. Como dice ahí el versículo 16, de quien todo el cuerpo, de esta cabeza, todo el cuerpo estando bien ajustado y unido,
a Él, por la cohesión de las coyunturas, proveen conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. O sea, se va a ir generando un crecimiento en la medida que cada miembro esté funcionando adecuadamente, para lo cual fue llamado o recibió dones para eso. ¿Ya? Yo sé que aquí hay algunas kinesiólogas. ¿Qué pasa cuando un miembro no se mueve? Se fluye, ¿cierto? Se va quedando como recogido. ¿Ya? Por eso dice que el crecimiento se produce conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Los miembros empiezan a participar. No solo pertenecen al cuerpo, van participando, funcionando de acuerdo a su adecuado, a su funcionamiento. Y esto produce, una vez más, como dice ahí, el giro y vuelve, y esto produce el crecimiento del cuerpo. ¿Para qué? Para su propia edificación en amor. ¿Ya? De nuevo, no es una posibilidad. Podría ser que no. Esto produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Es una certeza que nos está dando aquí la palabra. Entonces veamos algunos detalles de esto. No nos movamos de aquí. Estemos viendo este versículo. Dice, bien ajustado y unido a la persona de Cristo. El cuerpo va creciendo conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro. Esto significa que los cristianos no reciben dones para su propio beneficio privado, sino para el crecimiento del cuerpo, la iglesia de Cristo. Cuando el Señor reparte dones, no es para que tú te deleites y admires tu propia capacidad para hacer tal o cual cosa, como un beneficio privado. Él lo hace pensando en el crecimiento de su iglesia, del cuerpo. Amén. Ahora, ¿puede que disfrutes tu don? Sí, no hay nada malo, disfrútalo. Pero no es para eso, es para la edificación del cuerpo, de Cristo, de la iglesia. De la iglesia. Esta es la manera como Cristo le da crecimiento a su cuerpo. Ahí dice, produce el crecimiento. La manera como Cristo le da crecimiento a su cuerpo, o sea, a la iglesia, mediante el funcionamiento adecuado de cada miembro, usando los dones que Él le dio. Y luego sigue con la misma idea. Siempre los miembros del cuerpo están bien ajustados y unidos a la persona de Cristo, y al final dice, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Pero ojo, está hablando del cuerpo, la comunidad, su propia edificación en amor. ¿Qué quiere decir esto? Que nadie puede alcanzar la madurez espiritual de forma aislada de los demás. Yo creo que eso es una mentira que nos han vendido, falso evangelio. Así como, perdón, yo sé que a lo mejor no todos van a reconocer esta imagen, pero como un Saiyajin de la fe. Y me meto así en mi cápsula y voy creciendo en madurez espiritual, como un guerrero de la fe que se entrena solito. No. Nadie puede alcanzar la madurez espiritual en forma aislada. Nadie, pastor incluido. No puede. Necesitamos el cuerpo. Necesitamos el cuerpo porque Cristo produce el crecimiento del cuerpo. No dice de un miembro por separado, sino del cuerpo. Del cuerpo. ¿Te imaginas que estuvieras creciendo una mano sola? Yo soy alérgico a las picadas de insectos. Cuando niño me crecía así una mano, y la otra chiquitita. No, el Señor hace crecer el cuerpo. El cuerpo. No miembros por separado, es el cuerpo. Por lo tanto, nos necesitamos para alcanzar la madurez espiritual. Cuando nos ponemos al servicio de unos a otros,
ahí es cuando estamos creciendo, porque nos estamos pareciendo a aquel que es la cabeza, a Cristo, y a su carácter de cielo. Por eso, querida iglesia, esta mañana la madurez cristiana se alcanza cuando nos ponemos bajo la cabeza y al servicio unos de otros. Esa es la manera que el Señor ha determinado. Una de las mayores dificultades tal vez para el crecimiento espiritual como cristianos del siglo XXI que nos toca vivir es que vivimos en una época que ha engrandecido el orgullo humano. Todos tienen orgullo de algo y algo por qué sentirse orgullosos. Y si no, se buscan algo por qué sentirse orgullosos. Y también es una época que nos ofrece cada cosa a nuestra medida. Tú eliges tu plan, tú eliges tu promo, tú eliges tu, como tú quieras, según tus preferencias personales. Entonces algunos reciben a Cristo no como el Señor que trae su bandera para hacerme parte de su reino, sino como un ser con poderes sobrenaturales, pero que está al servicio de mi deseo, de mi reino, como el genio de la lámpara mágica. Qué bueno que tienes poderes, úsalos para mi reino. Al revés, invirtiéndolo. Pero hablar de un Cristo que es cabeza y está por sobre cada cristiano o cristiana que forma parte de su cuerpo, para algunos resulta ofensivo, sobre todo para el orgulloso corazón del que no madura espiritualmente. Por otro lado, pensamos que recibir a Cristo es como armar tu combo de promoción. Arma tu combo. ¿Has visto eso cuando vamos a los locales? Te dicen arma tu combo. Y alguno puede decir, sí, yo quiero a Cristo, pero no quiero el crecimiento que Él desea para mí. Déjenmelo afuera. Sí, quiero a Cristo, pero no quiero a su cuerpo, que es la iglesia local, a donde a veces voy. Déjenmelo afuera. Sí, yo quiero a Cristo, pero no quiero poner los dones que me dio al servicio de los demás. No, lo otro. Déjenme saber. Sí, yo quiero a Cristo, pero no quiero ser parte de los que edifican la iglesia en amor, que están preocupados de los demás, orando uno por otro. No, ya, déjenme eso. Entonces, si estás dejando todo eso afuera, déjame decirte, no estás queriendo a Cristo. Porque recibir a Cristo como cabeza significa recibir todo eso que rechazas. Cristo no es un combo de promoción que cada uno arma a su propio, sino que te hace pensar que eres cristiano o cristiana. Si quieres un Cristo armado a tu manera, rechazando todo eso. Y esto debería hacernos cuestionar firmemente si realmente somos cristianos o solo estamos siguiendo una tradición familiar religiosa. Lo que la Escritura nos enseña, lo que el Espíritu nos enseña por medio de la Escritura, es que ser cristiano significa estar unido a la persona de Cristo, cabeza de la iglesia y de mi propia vida. Y que el crecimiento espiritual se da en la comunidad del cuerpo de Dios. Por eso, como dice ahí, la madurez cristiana se alcanza cuando nos ponemos bajo la cabeza y al servicio uno de otro. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Ahí está, vamos a ir viendo 3 puntos en la práctica. Lo primero para celebrar, por eso está ahí como señal de fiesta. Por ejemplo, ¿cómo se ve esto en la práctica? Ponerse bajo la cabeza. Lo que pasó en la reunión de equipo pastoral. No se me ocurrió a mí esto de la oración. Son un hermano de la iglesia. Queremos orar más. Estamos orando poco con la iglesia. Oremos más. ¿Qué hacemos? Ya, juntémonos más temprano. Empecemos a orar. Empecemos a orar. Empecemos a ponernos bajo la cabeza de Cristo en oración. Buscándole, buscando su guía, orando, intercediendo, tempranito en la mañana. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Un llamado a ser una iglesia de oración que se pone bajo la cabeza de Cristo.
Otra cosa que creo que es importante y digna de celebrar también, este deseo de retomar las cosas. Muchos me han preguntado, oye, pero ¿cuándo partemos las cosas? Ya queremos empezar a reunirnos, edificarse en amor. Creo que esa fue la experiencia que vivimos el año pasado. Edificación en amor, unos con otros, teniendo tiempo de oración íntima unos por otros. Y está ese deseo, qué bueno, gracias Señor. Queremos crecer como comunidad, edificándonos en amor. Pero también estos textos nos desafían, estos versículos nos desafían. ¿En qué cosas nos desafían? Por ejemplo, ¿cómo estamos viviendo el ponerse bajo la cabeza? Lo que hago, lo que no hago, ¿va en contra de mi rey? ¿Llevo su bandera? Pero estoy haciendo todo lo contrario, lo que su rey no dice. ¿Es así como lo estoy viviendo? O quizás estoy levantando dos banderas al mismo tiempo sobre mi vida. La de mi Señor y la del enemigo. No puedo crecer, no soy constante. ¿Cómo nos desafía también en cuanto a edificarse en amor a los demás? Preguntarnos, ¿qué me detiene para poner mi don al servicio de los demás? Decíamos recién en los avisos, necesitamos colaboradores. Si no estás en nada para colaborar, ¿qué te frena? ¿Qué te detiene? Y examinar ahí, a lo mejor estoy llamando más mi comodidad, estoy llamando más mi tiempo personal, y eso me frena. ¿Qué te detiene? Si queremos crecer, lo hacemos bajo la cabeza y en servicio unos a otros. Preguntarnos también, ¿estoy siendo un servidor del Evangelio o un consumidor que arma su promo del Evangelio a su vida? Y también estos versículos nos invitan a soñar. A soñar. Ser una iglesia unida como consecuencia de que cada miembro se encuentra unido a la persona de Cristo. Es Cristo que nos une. Donde los dones no son usados, para el beneficio privado de cada uno, sino que están dispuestos a ser compartidos y servir a los demás. Y una iglesia en donde entendamos que la madurez espiritual de cada uno depende de cuán comprometidos estamos con la madurez espiritual de los demás. Porque el cuerpo crece cuando todos crecen. Eso es lo que el apóstol Pablo entendió también. Tremenda madurez espiritual, apóstol del Señor. Pero preocupado, que los efesios lo entiendan, que los efesios lo digan. Vamos escribiendo cartas. ¿Cómo les puedo servir para que ustedes crezcan también? Y así también estamos mostrando esa madurez espiritual. Finalmente, para ir terminando, quiero mencionar las palabras de un profesor de seminario, que dijo lo siguiente: no estás verdaderamente en la iglesia mientras Cristo no esté verdaderamente en ti. No estás verdaderamente en la iglesia mientras Cristo no esté verdaderamente en ti. Mientras no nos rindamos a su señorío y dejemos que Cristo sea la cabeza que gobierne nuestras vidas, no vamos a querer ser parte de la iglesia y estaremos rechazando la bandera de su dominio sobre nosotros. Esto me hace recordar un poco en mi año de adolescencia, cuando empecé a rechazar la iglesia, empecé a rechazar a Cristo. Mi madre es testigo de eso, cuántas lágrimas que saqué en conversaciones, y rechazaba todo lo que significara cierta autoridad sobre mi vida. Pero no fue sino hasta conocer a este Cristo y cómo este Cristo conquista, que se produjo algo dentro de mí para poder entregarme a su dominio, a su señorío. ¿Cuál es la manera que Cristo tiene de conquistar y poner su bandera sobre nuestras vidas? Él mismo lo expresa en Mateo 20:28.
Dice, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Dar su vida en rescate por muchos. Cristo se establece como cabeza mediante las armas del servicio. Entrega su vida por el rescate de los perdidos, de los que lo rechazábamos, de los que tal vez hasta ahora han sido cristianos inmaduros y necesitan ser rescatados de sí mismos, de su propio pecado, de su rebeldía en contra de Dios, o tal vez de los que nunca han sido parte de la iglesia y hoy reconocen su necesidad de un Salvador. Cristo se pone al servicio y así conquista. Yo doy mi vida por ti, para salvarte, para rescatarte de tu pecado, de tu propia rebeldía, de tu rechazo hacia mí. Te amo, te doy la vida por ti en la cruz. Así es como Cristo vence y planta su bandera de conquista, amando y sirviendo hasta dar su vida por nuestro rescate, entregando generosamente los dones que el Padre le dio, no para beneficio privado, para ustedes, iglesia, hasta dar la vida para nuestro beneficio. Cuando hemos experimentado este inmenso amor de Cristo, entonces vamos a querer ponernos bajo su autoridad. ¿Quién no quiere estar bajo la autoridad de una cabeza así? Vamos a querer estar bajo su autoridad como cabeza de nuestras vidas. Y podemos practicar la edificación mutua en amor, imitando su carácter. Quiero ser como tú, Señor. Quiero imitar. Quiero parecerme en todo aquello que es la cabeza. ¿Conoces este amor de Cristo? ¿Lo conoces? ¿Has recibido su amor de esta manera? Hoy Cristo quiere que vengas a su reinado para poner su bandera de amor sacrificial sobre ti, para que recibas la bendición de estar bajo su gobierno. ¿Cómo vas a responder al llamado de Cristo a recibirle como cabeza que gobierna tu vida? Porque, recordemos, la madurez cristiana acerca cuando nos ponemos bajo la cabeza y el servicio de unos a otros. Oremos al Señor, querido hermano. Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias porque es una buena noticia que Cristo venza y conquiste nuestras vidas.